De equilibrio. ¿De qué partimos cuando hablamos de esta pluralidad, de esta aceptación? Y sabemos que la fuente de todo esto, bueno, pues es el derecho constitucional. Exactamente. Desde 1823, en que tenemos la primera constitución del Perú, luego de las guerras de independencia, pues hemos visto de que los avances, sobre todo en un siglo, no han sido grandiosos. Los últimos avances que hemos tenido los hemos tenido solamente a partir de los años 70, con la Asamblea Constituyente, por ejemplo, del 79, en la cual se reconoce la diversidad cultural y se trabaja en ese sentido. Pero acá, a pesar de que existe la Constitución, por ejemplo, en la cual se acepte esta diversidad cultural y lingüística, todavía no se ha llegado, por ejemplo, en términos lingüísticos, a que la lengua tenga un uso administrativo. Me refiero a esto principalmente porque si una sociedad o un grupo cultural no tiene el uso de su lengua, prácticamente la estamos volviendo invisible, lingüísticamente. Porque ya antes lo fueron socialmente, pues imagínense, invisibilidad social más invisibilidad lingüística, significa pues invisibilidad para todo tipo de acto constitucional. Eso es lo que hemos tenido en el Perú y es en eso en lo que debemos trabajar ahora. Pero no el incluir algunos derechos naturales que pudiéramos decir, esto es, por ejemplo, la aceptación a cualquier persona como ciudadano, esto es la aceptación o el derecho a la educación, o a la salud, o al deporte, que es un derecho natural. Pudiéramos pensar que por incluirlo en un apartado en la Constitución política, y hablo de cualquier país de América Latina, solucionamos el problema. Justamente el error que existe, y usted hace bien en comentarlo, ya que no porque existe en la Constitución, forzosamente la realidad va a cambiar. Es también una cuestión, diría yo, social, es una cuestión de reflexión y sobre todo de bastante aceptación del otro. En el Perú, por ejemplo, no hemos tenido todavía ese cambio en el cual diversas poblaciones se acepten. Existe mucho racismo, debo decirlo, todavía en el Perú, cuando, por ejemplo, a alguien de la sierra se le llama cholo, serrano, y todo este tipo de adjetivos, los cuales solamente tienden a rebajarlo socialmente. No existe todavía la aceptación como que estos pueblos también tienen algo que aportar a la sociedad. Y lo digo, por ejemplo, con el quechua. El quechua es una lengua hablada ya por los incas, una lengua que tiene raíces, digamos, por todo lado, que es hablada por 8 millones de peruanos, pero que sin embargo, hasta ahora, no tiene uso administrativo. Es más, cuando se trata de que los alumnos en las regiones donde se habla quechua puedan aprenderlo, no existe por lo menos un estándar a la cual los profesores se puedan referir para de ahí enseñar. Entonces existe un caos todavía para poder implementar estas medidas. Yo creo que estamos haciendo los trabajos necesarios, diría yo, pero no los suficientes. ¿Qué partes de estos sectores de la sociedad, en el caso del Perú, son los que están trabajando para esa aceptación, para quitarlo, el racismo? Porque en ocasiones decimos, sí, hay que incluir a los indígenas, y se hace en ocasiones con poses políticas, con plataforma política, cuando que llevar la educación o llevar la salud a este grupo de peruanos, porque ese es grupo de peruanos, personas peruanas, queremos adaptarlas al modelo que tenemos, lo normal, occidental, cuando que lo importante es respetar la cultura de ellos, y sería nosotros adaptarnos, pero a la cultura de ellos. Exactamente. Mire, lo que ha sucedido pues en estos últimos años, se ha querido que estas poblaciones integren la sociedad occidental tal y como la vivimos. Y es más, se ha rechazado y se le ha llamado anticuado, viejo, todo lo que ellos representaban. Es por eso que este racismo ha seguido bastante bien, porque lo tenemos ya pues desde el siglo XIX y diría yo, la intelectualidad de la época
pues ha permitido que ese racismo continúe. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos leyes, pero para solamente tratar de que ellos se integren a nuestra sociedad, ya estamos haciendo un mal trabajo. La idea es poder convivir y hacer que ellos puedan vivir con su cultura y lengua, ya que es tan válida como la nuestra. Pretender que nuestra lengua es mejor que la de ellos, pues es un error que están cometiendo muchas legislaciones en América Latina, ya que están tratando de integrar justamente poblaciones las cuales no necesitan ser integradas, porque ya tienen su propia cultura y su propia lengua. Carlos, a partir de los trabajos que has venido realizando en los últimos meses, bueno, esto como secretario general del partido Cambia Perú, ¿qué trabajos están realizando para sí la aceptación de esta pluralidad de raza y cultura? Bien, el trabajo fundamental es ya, por ejemplo, respetar lo que estas poblaciones pueden aportar. Y lo digo porque no podemos nosotros, en lo que se refiere, por ejemplo, a extracción de recursos naturales, pretender de que pues, se avance en esa explotación sin que se tome en cuenta los derechos de los pueblos que ahí viven, sobre todo los derechos de los pueblos originarios. Ese es un trabajo que debemos hacer comprender nosotros a nivel internacional, sobre todo en el plano de los negocios y en el comercio, porque debe existir un comercio equitable, un comercio que tome en cuenta esas variables justamente de poblaciones que tenemos en el Perú. Aquel empresario que vaya al Perú y no tome en cuenta esas variables, creo yo que no tendrá la aceptación necesaria. Es más, creo que regresando al país de origen tampoco podrá tener una aceptación, ya que estaría yendo contra el derecho de los pueblos justamente a vivir dignamente sobre la base de sus recursos. Eso por un lado. Por otro lado, vemos nosotros que hay un trabajo de sensibilización también a hacer sobre la cuestión de cómo se funciona culturalmente en nuestros países, ¿no? Cómo poder hacer negocios de manera a que no se hiera ninguno de los derechos de estas poblaciones. Cómo, por ejemplo, también informar al empresario sobre la multitud de características que tenemos allá. Yo creo que es un trabajo interesante el cual estamos haciendo y de todo esto creo que ambas partes van a salir ganadoras.